Recording in progress. Starting shortly. Empezaremos pronto. Buenos días. Mientras empezamos, vamos a invitarlos a todos a que se unan al chat. Necesitamos la interpretación. Ahora ya pasamos 2 minutos después de la hora. Y lo que yo quisiera hacer ahora es pasarle ahora el micrófono a Noemí. Ella les va a ir explicando cómo accesar el canal de idiomas.
Vamos a verificar que nos pueden escuchar en el idioma que seleccionaron. Estoy yo en el canal de inglés. Si me escuchan en inglés, por favor muéstrenme el pulgar. Y si me están escuchando a través del intérprete en portugués, también levanten por favor o mándenme un corazón. Y si me están escuchando en español, por favor también indíquenmelo. Muy bien, veo muchos pulgares, muy bien. Perfecto. Si tuvieran ustedes en cualquier momento alguna dificultad, por favor envíen un texto al host para que podamos resolverlo. Pasamos ahora con Luis y Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemi. Muy bien, pues ahora que todos se han unido y se han presentado por chat, comencemos. Y recuerden, si quieren ustedes subtítulos, por favor, hasta abajo en Zoom verán que hay una cosa que dice Show Captions o mostrar subtítulos. Comencemos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esta sesión, como sabemos, será trilingüe, inglés, español y portugués. Y como saben, vamos a proporcionarles interpretación y les agradecemos mucho a todos que nos permitan hacer esta presentación multilingüe. Mi nombre es Rosa Moraes Clark y soy la gerente de comunicación y estoy aquí con mi colega Luis Montilla, que es el gerente de comunicación técnica también. Si tuvieran ustedes preguntas, por favor, hagan esa pregunta en la sección de preguntas y respuestas en Zoom. No usen para esto el chat, porque al usar esta opción de preguntas-respuestas nos permite darle mejor seguimiento a sus preguntas y respuestas y no se pierden entre tantos chats. Estamos aquí con esta sesión genial y quiero recordarles que queremos que nuestras reuniones sean seguras, respetuosas y productivas para todos. Entonces les pedimos que tengan en cuenta nuestro código de conducta que aparece aquí. El enlace está ahí también. Nunca es correcto ni toleraremos el uso de imágenes o lenguaje sexual ni algo que ataque directamente características de una persona o un grupo o que exponga su... Que cualquier persona que participe en esta conducta puede ser excluida de la reunión. Si tienen alguna queja sobre la conducta de alguien durante la reunión, por favor envíenlo mensaje a alguno de los anfitriones o a alguien de Crossref o pueden enviar un email a conduct@crossref.org y nosotros les enviaremos la grabación después de la reunión y los certificados de asistencia están a su disponibilidad al pedirlos. Y ahora le paso la palabra a Luis, quien va a explicarnos cuál será el programa del día de hoy. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, Rosa. Deseo darles la bienvenida de nuevo. Estamos felices de que estén aquí. El día de hoy vamos a presentarles 8 proyectos diferentes. eh, ca- eh, Será una sesión y media en marzo como parte del sprint de Crossref. Fue también la primera vez que tuvimos este tipo de eventos en América Latina y les presento estos proyectos. El número uno tiene que ver con herramientas de retractaciones y correcciones académicas. El número dos es OJS o OPS Crossmark. El tercero es buenas prácticas para metadatos en OJS. El número 4 es métricas para editores utilizando la API de Crossref. El número 5 es detección automatizada del deterioro de referencias. El sexto es comprobación de la integridad de los metadatos. Y el número 7 es mejora de los mensajes de error en los detalles de envío de Crossref. Y finalmente es el refinador de metadatos de Crossref. Y ahora deseo presentar el primer proyecto. Eh, Tenemos a Eugenio Telles de Ingenious Design que está presentando herramientas de retrataciones y correcciones académicas. Eugenio, te paso la palabra. Gracias, Luis. Bueno, buenas tardes. Y a quienes se nos unan en vivo o que estén viendo la grabación, hola,
estoy feliz de estar aquí y de ver a muchos de ustedes después de haberles visto en el sprint de Crossref. Y estoy muy feliz porque puedo compartir un poco de nuestro proyecto que fue desarrollado en el evento presencial. Soy Eugenio Telles de Ingenious Design. Es una compañía de Río de Janeiro, Brasil, y damos consultoría a revistas académicas y también somos patrocinadores. Y una de las demandas que vemos en nuestra empresa, en otras palabras, siempre que tenemos alguna dificultad, es con retractaciones o corrección de datos. Y aunque estos Y aunque sea un experto, aún yo mismo tengo que regresar varias veces y acudir a Crossref y repasar todos los procedimientos necesarios para poder tener un registro adecuado, am, o poder corregir algo, hacer una retractación. Y a veces el proceso es difícil, hay muchas exigencias y a veces la comunidad siente mucho temor o titubea si no tienen una perspectiva más amplia de todo el trabajo, de toda la obra que tiene que ser, digamos, corregida o retirada. Y aunque tenemos aquí eh, enlaces para los modelos XML y para el depósito y para los formularios. Sin embargo, si el usuario no tiene mucho conocimiento técnico, quizás se sienta con poca seguridad al hacerlo y quizás nada más lo tenga en su sitio web, pero no lo haga en Crossref. Así que deseamos desarrollar una herramienta que facilite la experiencia del usuario, que explica cuáles son los procedimientos de Crossref y aún en cuanto a la comprensión de los pequeños detalles del proceso de, de retractar un artículo. Y tenemos un formulario que es fácil de usar donde pueden llenar todo. Y la herramienta en sí genera el XML con un depósito automático en Crossref. Así que durante el sprint de Crossref pudimos desarrollar el MVP para la app en un sistema en el que podíamos tener una herramienta de retractaciones y de correcciones. Y eso lo agregamos a la herramienta ya disponible en el Internet. Ustedes pueden acceder a diferentes formularios. Creamos dos, uno para correcciones, otra para retractaciones, entendiendo que el nivel de seriedad de estos eh, depósitos es muy diferente. En el proceso de retractación hay más, digamos, demanda por mayor detalle y así que tenemos que tener un mayor detalle y mejores detalles. Así que en el MVP habrá un panel de control en el que se podrá mostrar en tiempo real cuáles son los estándares para retractaciones y correcciones que sean presentadas a Crossref y se actualizará en tiempo real cada minuto y con la guía de Crossref. Ambos formularios fueron implementados ya y ahora quien los esté usando puede usarlos y puede copiar el contenido XML o depositarlo correctamente en la plataforma de Crossref usando sus propias credenciales. Así que no guardamos ningunos datos del usuario, así que no hay ningún riesgo ni se pone en riesgo el dato. Nada más usamos la información para conectar al usuario a Crossref y para que se genere un archivo y para activar ese registro.
Tenemos un poco de limitaciones en cuanto a lo que es la retractación, porque una vez que la corrección y retractación es depositada, la aplicación no recibe una respuesta de Crossref, así que se considera exitoso si se logra el depósito, pero si hay cualquier error en la app, no será posible saberlo inmediatamente. Así que el usuario tendrá que acceder a su propio panel o dashboard para verificar el último registro y luego validarlo y hacer las correcciones necesarias. Y ahora voy a acceder a la app que tenemos aquí en scholarlyretractiontool.org y esta es una visualización que tenemos aquí y se actualiza cada minuto y este es un monitor en tiempo real. Podemos ver entradas, podemos ver retractaciones y usamos un lenguaje visual. El amarillo es para correcciones, el rojo para retractaciones y aquí podemos ver que eso se modifica cada año cuando se hace por continente, por región, por país. También nos dice el número de ocurrencias, este cambiará y también podremos hacer una búsqueda más avanzada de acuerdo a geografía o términos clave. Y creo que la función principal de esta herramienta es la posibilidad de poder reportar una retractación y de hacer todas las correcciones necesarias. Por ejemplo, si tenemos un DOI existente, como ven aquí, lo podemos insertar aquí, luego pulsamos aquí y posteriormente se recolecta los metadatos y aquí podemos llenar los campos con la información, el tipo de retractación. También pueden seleccionar más de uno y posteriormente pueden hacer la retractación y aquí en el SDOI pueden ver este campo y aquí nada más estaba diciendo que hay, digamos, esos son datos ficticios nada más para la demostración y aquí pueden indicar la escala del error y luego aquí tendrán el DOI de la política de Crossmark. Aquí tendrán el nombre de la persona que hace el depósito y su correo electrónico. Y luego pueden generar el XML aquí. Normalmente esto se tendría que hacer de forma manual, pero también se genera de forma automática en esta app. Aquí tienen el, el ID de la persona que hace el depósito para propósitos de identificación. Nada se guardará y si la configuración del usuario es que recibirá notificación mediante email, lo recibirá y esto recolectará los metadatos de toda la información proporcionada y luego tendremos aquí una inserción de parte de la aplicación con los datos de la retractación o corrección. Y luego aquí insertamos el DOI y luego agregamos toda la historia, el historial de ese registro. Así que la herramienta ya está operando. Aquí les hemos presentado el proceso y aquí ustedes pueden completar las credenciales del usuario y también, si gustan, pueden descargarlo. Y en cuanto a próximos pasos para esta herramienta, tendremos que refinar, tener comparaciones entre diferentes casos y diferentes mm, posibles depósitos. A veces verán que hay problemas técnicos y podemos también implementar un área
documentación para que el usuario entienda mejor el proceso de correcciones y retractaciones y también ver la posibilidad de que Crossref se comunique directamente con ustedes después de que ustedes realicen ese depósito. Y todo esto se desarrolló con el uso de Gemini y las pautas del Sprint y está disponible en en el hub o en el centro y tenemos toda la información aquí y tenemos el enlace para todos los depósitos en el GitHub y estaré a su disponibilidad para cualquier pregunta y sé que mis colegas tendrán presentaciones geniales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eugenia. Entonces, si tienen alguna pregunta, acuérdense de hacerla a través de la casilla de Q&A o preguntas. Y ahora voy a pasarle el micrófono a Rafael Díaz Campos y a sus colegas, donde nos van a hablar acerca de prácticas, las mejores prácticas para las revistas que aparecen en OJS. Le doy a Rafael entonces el micrófono. Muchas gracias, Luis. Todos. Gracias a todos. Es un placer estar aquí con ustedes en estas presentaciones para compartirles los resultados de todo lo que hemos estado desarrollando. Yo, Kelly, Sara, Daisy, Adalina y Pedro. Mi nombre es Rafael. Ya nos presentaron, ¿verdad? Y hemos presentado anteriormente y vamos a presentar todo lo que tenemos, que hemos desarrollado y que son soluciones para cuestiones que podrían parecer menores, pero son muy importantes, especialmente para los editores pequeños que usan el sistema OJS para hacer sus depósitos. Hoy, actualmente en Crossref, el canal principal para depositar en cuanto a DOIs son estos pequeños editores que se usan. ¿Por qué? Porque son más fáciles, son gratuitos en el sistema OJS. Pero debido a que hemos estado enfocando varios problemas que tenemos recursos limitados y además estamos aprendiendo el proceso, incluyendo el hecho de Crossref mismo. Por ejemplo, hay un problema en el llenado de los campos de metadata. Es una situación incompleta o débil. ¿Y qué resultado causa esto? Que hay muchos productos y artículos que se depositan, pero que luego se vuelven invisibles. Tenemos errores de metadatos, tenemos vínculos perdidos, tenemos información incompleta y eso genera situaciones de que los artículos no estén correctamente o que estén invisibles. También, especialmente con OJS, tenemos DOIs que tienen datos incompletos o incorrectos acerca del autor o la autora, artículos que no aparecen, campos en el cuestionario que no se han llenado y en Brasil específicamente. Tenemos un sistema que es parecido y con el que se crea un currículum de nuestros investigadores principales aquí. Pero cuando no llenamos bien la información, se pierde la integración con el sistema Crossref. Entonces, lo que buscamos es continuidad en el sistema.
pero se ha perdido, se hunde, se pierde debido a problemas operacionales. Entonces, tomando en cuenta esta realidad de los editores pequeños o menores y los problemas que nosotros mismos hemos enfrentado en nuestros grupos, junto con las universidades públicas, por ejemplo, en Brasil, hemos buscado pensar en una forma nueva, crear una guía para ayudar realmente a los usuarios de este sistema, los autores o los editores, los gerentes del sistema. Entonces, en este caso, podemos mejorar la calidad de los metadatos que se van llenando junto con Crossref. Entonces, para este proceso creamos un patrón de información para darle soporte a todos los que están usando estos portales. Y, y consideramos que la mejor forma de enfocar esto es creando una guía práctica para ir haciendo una especie de mapa de cada uno de los campos que deben llenarse en el sistema de OJS para que se puedan integrar en el esquema completo de Crossref con lineamientos muy claros para evitar esos problemas, errores que parecen sencillos y menores, pero que pueden ir creando problemas continuos y repetidos. Entonces, con Sprints hemos desarrollado un programa o una solución que corrige ese problema, una especie de estandarización de la información que se debe ingresar, tomando en cuenta estos editores pequeños que no tienen tantos recursos, sobre todo financieros. Y nos interesaba realmente que fuera congruente la información de los metadatos y el impacto que puede tener en la producción académica. Y no tenemos mucho tiempo aquí para que les hable yo en detalles sobre mi presentación, pero vamos a ver si alcanzan ustedes a ver esto aquí. Lo que vamos a intentar hacer ahorita, o sea, el siguiente paso es generar esta transformación de buenas prácticas relacionada con el ingreso de datos. Lo vamos a traducir a varios idiomas para que el sistema sea más visual, para así asegurarnos de que la información sea congruente siempre. Y todo esto porque cuando hablamos del llenado de los campos de metadatos, sobre todo si estamos hablando de pequeños editores, de ecosistemas pequeños, básicamente la mayoría de la gente que está usando Crossref son personas que buscan hacer las cosas de manera correcta, pero siguen teniendo problemas para accesar la información. Entonces, básicamente eso es todo. Muchas gracias por su atención y que nos vaya muy bien a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Yo voy a continuar entonces con la siguiente presentación. Por favor, acuérdense de poner sus preguntas en el chat box. Voy a presentar a mis colegas Nicolás y Juan, que van a presentarles métricas para editores usando Crossref. Nicole, adelante. Bueno, buenos días para todos, buenas tardes para todos. En esta oportunidad estamos o participamos de este proyecto Sofía Calle, Nicolás Mejía Torres,
Juan Felipe Vargas, Sandra Gisela y Rafael Díaz. Estamos aquí el día de hoy, Nicolás, Sandra y yo que soy Juan Felipe. Nicolás Mejía es coordinador de revistas científicas de la Universidad de La Sabana. Sandra Gisela Marín es directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Y Juan Felipe Vargas, su servidor, es director en Journals and Authors. En esta sesión, digamos, práctica que estamos teniendo hoy, eh, queremos presentar un tablero de métricas diseñado para editores, construido a partir de la API de Crossref, ¿sí? A través del uso de los DOI y metadatos asociados, nosotros vamos a poder visualizar información clave sobre la producción editorial que estamos teniendo. ¿Cuál es el comportamiento en el tiempo? ¿Cuál es el nivel de registro? ¿Sí? Y este enfoque permite transformar esos datos que tenemos disponibles en Crossref, que estamos depositando día a día, en indicadores útiles para hacer un seguimiento, para hacer un análisis, para la toma de decisiones dentro de nuestras propias revistas. Entonces, este es un a editores usando la API de Cross. Sandra les va a mostrar y les va a explicar un poquito al igual que Nico. Bien, uno de los principales problemas que enfrentan hoy los equipos editoriales es poder acceder y entender las métricas de las publicaciones que en muchos casos requiere de conocimientos técnicos específicos. Esto obviamente dificulta consultar los datos claves sobre el impacto, el uso, la visibilidad y el alcance de las publicaciones y obviamente termina limitando los datos para una buena toma de decisiones basadas en la evidencia. Como muestra esta diapositiva, el problema no es solo el acceso a las métricas, sino también la interpretación de las mismas y la poca visibilidad que se tiene del desempeño editorial. A esto también se suma una brecha importante de los metadatos, que es el campo subject o el área temática, que no se registra en forma sistemática en los metadatos de Crossref. La ausencia de esta información reduce la capacidad analítica, dificulta la posibilidad de clasificar las publicaciones por disciplinas y limita los análisis cienciométricos o estratégicos de las publicaciones científicas. Contar con métricas más accesibles y con metadatos temáticos más completos es clave para que las editoriales puedan monitorear mejor sus publicaciones, poder también identificar oportunidades de mejora y fortalecer el posicionamiento de las publicaciones. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí les presentamos, digamos, la idea de un dashboard funcional que muestra una propuesta de indicadores para la toma de decisiones. El flujo de trabajo es el siguiente. El usuario debe ingresar el prefijo de Crossref como institución miembro y una vez que ingresa ese prefijo, el sistema le va a mostrar las tipologías encontradas para ese miembro, que pueden ser revistas, libros y autores. Si el sistema se elige la opción journal o revista, se podrá elegir específicamente cuál de los títulos de ese miembro. Y en el caso de que se elija autores o libros, el dashboard directamente va a brindar la información. Pasamos al siguiente. Bueno, y aquí les presentamos un poco lo que se puede visualizar en el dashboard. En el primer caso, en el caso de títulos de revistas, se va a lograr o se va a visualizar la información de cantidad de DOI registrados por año, las citas totales de la revista por año, el H-index, el porcentaje de artículos con al menos una cita,
el porcentaje de identificadores ORCID en base a la totalidad de los autores de los artículos publicados de una revista. En el caso de los libros, lo que se puede visualizar es la cantidad de libros publicados, las citas de los libros, la distribución de tipos de contenidos, el porcentaje de libros que tienen capítulos con DOI y el porcentaje de artículos con ORCID. Y también el porcentaje de libros con ISBN. Y finalmente, en el dashboard de autores, lo que se va a visualizar es el recuento de autores que participan en las publicaciones del prefijo, la completitud de metadatos del ORCID específicamente y el detalle de registros que tienen ORCID no existentes. Paso ahora la palabra a mi colega. Gracias, Sandra, gracias, Juan. Y pues les presentamos el producto. Hicimos un tablero en Power BI. Este tablero nos lo ayudó a consolidar Rafael Campos. Y nosotros pensamos en varias pantallas, varias interfaces. Entonces, como decía Sandra, la primera tenía que ver con elegir cuál es el prefijo. Después de esto, tenemos una pantalla que interactúa con libros, revistas o autores. Una vez seleccionado en este caso, revistas, se elige el título de la revista, que ya es una información que se puede recuperar de la API de Crossref. Y el tablero va a tener una serie de KPIs, de indicadores que le van a ayudar a los editores a la toma de decisión, a conocer la producción de sus revistas a través del tiempo, a, a ver cuántas son esas sumas que están sumando, cuántas son los artículos que tienen por lo menos una cita, cuál es su índice H. Y adicional a eso, una tabla para que el editor o el miembro del equipo editorial sepa de qué artículo en específico se puede mostrar. Todo este tablero es interactivo, entonces si se selecciona un año, por ejemplo el 2026, los filtros van a aplicar a ese año, porque la idea es tener tableros dinámicos que nos permitan hacer análisis por ventanas de observación, que es un ejercicio que le sirve mucho a las revistas científicas. Asimismo, si elegimos la interfase, el flujo de trabajo para los libros, también vamos a recuperar los libros que están asociadas a ese prefijo y también los capítulos del libro que son asociados. Entonces, cada una de las interfaces va a tener unos datos distintos que también van a servir para la toma de decisiones. Y por último, así se visualiza la parte de los ORCID, que es una herramienta que nos va a ayudar a saber también cuál es la cantidad de completitud que tenemos de los autores con ORCID dentro de la base de datos de Crossref y poder trabajar en ellos y armar de alguna forma también nuestro mapa de autoría de las personas que han publicado con el prefijo de la organización de publicadora. Entonces le cedo la palabra a Juan. Gracias, Nico. Bueno, ¿qué se viene o qué esperamos poder continuar realizando con este proyecto? Lo hemos dividido, lo planteamos en tres etapas, ¿cierto? Cada una que busca precisamente mejorar el análisis editorial y facilitar el uso de los datos. Entonces, en la primera etapa queremos trabajar con filtros de fechas, ¿cierto? El objetivo será que pues, estos indicadores sean dinámicos y es decir, que cambien, digamos, según el periodo seleccionado, que podamos realizarlo. Esto nos permitirá hacer, digamos, análisis más precisos, comparar años, convocatorias, periodos editoriales, ¿cierto? E incluso ayudar a identificar lo que serían tendencias en el tiempo. La segunda etapa se propone integrar la API OpenAlex, ¿cierto? A partir del DOI se podrá obtener información adicional, en particular el campo subject, que ya lo mencionaba
mi compañera Sandra. Permitirá clasificar las publicaciones por temática, relacionar con objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Esto aportará un gran valor a los editores porque ya no solo van a ver lo que publican, ¿sí? Sino que también van a poder entender cómo se posicionan esos contenidos. Y en una tercera etapa, pues lo que queremos es avanzar es a un explorador de métricas, ¿cierto? Similares a herramientas que, digamos, ya hoy de pronto hay por ahí en el mercado, pero este explorador pues se activará o a través, ¿cierto?, del prefijo de la institución en Crossref o del miembro institucional. La idea es entonces centralizar información de los DOI, permitir una exploración mucho más flexible y así los usuarios pues van a poder analizar métricas, tendencias, entender mucho mejor las publicaciones. Este conjunto, pues digamos, estas tres etapas permiten tener como una evolución desde la visualización básica que tenemos ahora hasta un análisis estratégico, ¿cierto? Que el objetivo final será pues apoyar la toma de decisiones editoriales. Muchas gracias. Realmente si tienen alguna duda o alguna inquietud, pues estamos prestos ahí en lo que resta del evento para resolverlas. Luis, adelante. Muy bien, muchas gracias. Y como él mencionó y yo mencioné, asegúrense de poner sus preguntas en el Q&A de preferencia y también algunas en el chat, pero mientras tanto voy a presentar al siguiente equipo. Ahora les voy a presentar a nuestros colegas de Cielo, quienes nos van a platicar sobre la integración de Crossref y Cielo. Puede comenzar a compartir su pantalla. Entonces vamos a hablar sobre la integración de Crossmark a partir de Lapidus y Cielo. Habíamos estado hablando sobre esto. Y en el caso de Lapidus, vamos a hablar sobre la integración. Y esta integración de Crossmark tendrá aplicaciones a través del OJS y OPS. Y vamos a evaluar la posibilidad de desarrollar un plugin específicamente para OJS, algo que ayuda a automatizar esos pasos necesarios para integrar esa integración de Crossref. O sea, empezar una implementación durante el sprint. Entonces, nuestro enfoque será de hablar sobre los 4 pasos necesarios en este caso. Por ejemplo, registrar la página de políticas con el DOI y depositar ese XML en Crossref. Registrarlo, el XML, el registro original con Crossmark desde el primer depósito y además automatizar los nuevos depósitos XML cada vez que haya una actualización de los artículos y también incluir ese botón de Crossmark en las páginas preprint. Después comenzaremos nuestro análisis viendo la posibilidad de usar ese plugin. El primer paso era verificar si había algún tipo de cosa que ya estuviera, implementación que ya estuviera hecha por el Packetpan y determinemos que sí, que Crossmark ya había hecho una implementación inicial de PKP para abarcar versiones nuevas de artículos de OJS. Eso para la versión 3.6 en adelante. En esas actualizaciones estaban enlazadas a un nuevo esquema de versioning y lo importante aquí era poder hacer esa implementación, aunque todavía está pendiente para el OPS. Ese era el problema que teníamos. Estos cambios
únicamente estarían disponibles para el público a partir de la versión 3.6 y aún no hay fecha de liberación del producto. Entonces teníamos problemas multifacéticos. Aquí era mucho más complejo de lo que nos habíamos imaginado originalmente, pero nosotros continuamos con nuestra hipótesis y propuesta desde el momento en que nos pusimos en contacto con PKP para entender si era posible realmente poder portar esta funcionalidad a artículos que se habían hecho en el pasado, si se podía hacer de manera retroactiva y ver si así pudiéramos portar esa funcionalidad implementada al OPS 3.6 y al mismo tiempo saber si pudiéramos implementar un plugin que nos ayudara a gestionar, igual que en el 3.6, a las versiones anteriores. Así, los resultados finales de nuestros siguientes pasos quedaban pendientes después de OPS Sprint. Primero, había que hacer portar esas habilidades, lo que habíamos empezado en el sprint, pero todavía estamos trabajando en ello. Al mismo tiempo, después de sprint tuvimos que buscar detectar problemas con el depósito de nuevas versiones de los preprints en el OPS 3.4 y 3.5. Es decir, trabajamos junto con Cielo y queríamos detectar qué era lo que se enviaba a los PKPs. Era un análisis que hicimos en conjunto, en grupo. Se hizo esto con PKP, este análisis, para determinar si la implementación se iba a poder hacer con la versión 3.5. Y si era viable, lo empezaríamos al mismo tiempo que evaluáramos la extensión de la implementación de PKP para poder dar apoyo a Crossmark, a nuevas versiones más allá de la actual y para cualquier otra que en el futuro ellos implementaran. Bueno, esas son las que yo quería compartirles. Ahora quiero pasarle el micrófono a nuestros representantes de Cielo para que ellos hablen desde su perspectiva. Hola, saludos. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, pues inicialmente López y Cielo comenzamos a trabajar juntos con la intención de tener una solución clara, pero con ese análisis descubrimos que estábamos hablando de diferentes cosas, de diferentes enfoques. Entonces empezamos a trabajar cada quien un poquito por su lado y después juntos para determinar cómo íbamos a aplicar esto. Y ahora en relación a Crossmark, la situación no es muy fácil porque hay que pasar por muchas preguntas, incluyendo el tener contacto con los autores, los publicadores, etcétera. Ahora, para darles una idea, Cielo Brasil tiene más de 300 revistas. Entonces, imagínense qué cantidad de trabajo sería eso. Pero aparte de eso, fue necesario o es necesario poder trabajar con muchas diferentes aplicaciones para poder adoptar esto. Inicialmente lo hicimos para Cielo Brasil, pero en realidad hay que prepararnos para ofrecérselo a Cielo en todos los otros países que lo utilizan. Entonces, como mencioné acerca de los publicadores,
necesitamos tener contacto con ellos para saber si van a estar dispuestos a adoptar Crossmark, porque es una política de publicación. No podemos simplemente obligarlos a usarlos. Ellos tienen que estar de acuerdo con nosotros y esa página de Crossmark que tiene las políticas que realmente esté de acuerdo con ellos para que sean las mismas políticas de la revista para que las puedan aceptar. No es cosa de nada más aceptarlas, porque sabemos que hay preguntas que van más allá de eso, más allá de los metadatos. Y esto es para estar seguros que realmente podamos tener esas habilidades de Crossmark. Y entonces tenemos que cambiar también la forma en que aplicamos, la forma en que funciona con el XML y en referencia a Crossmark. Y más allá de eso, trabajar sobre el website para habilitar la opción de que se use o no se use el Crossmark. Y al mismo tiempo, es necesario que esté disponible para que automáticamente aparezca el botón de Crossmark en los PDFs, porque también recibimos en versión PDF. Entonces tenemos que estar seguros de que va a funcionar también para que él tenga menos dificultad el editor en ofrecerlo. Entonces, más allá de la página de política, también es necesario que haya un procedimiento original para que se haga el registro de esa página, de esa política. Entonces, tendríamos que modificar el flujo de trabajo para agregar el icono de Crossmark y los datos dentro del XML. En el HTML, en la página de inicio también y en los PDFs generados. Y también tendríamos que fijarnos en qué tipos de cambios aparecían para que fueran, para que nosotros los hiciéramos de manera adecuada, correcta, con los diferentes tipos, porque cada vez que hay una revisión de un artículo y en revistas, es necesario que haya una identificación para indicar qué tipo de cambio fue, si fue una errata, una retractación, etcétera. Entonces, lo que pudimos hacer durante Sprint, además del análisis de lo pendiente por hacer, era crear, identificar el problema. Entonces aquí no sé si puedo yo hacer clic en el hiperenlace porque estoy compartiendo pantalla, es posible que no lo puedan ver, pero les informo que ese enlace ustedes van a tener acceso a él posteriormente y van a ver al hacerle clic, al pulsar en él, que van a ver que hay muchas actividades. Lo van a poder ver después, aunque no se los pueda compartir ahorita. Ahora, esto va a tener mucho impacto en muchas de nuestras aplicaciones. Durante Sprint comenzamos a implementar algunas cosas, pero no terminamos, porque como podrán imaginarse, es muchísimo trabajo que hay que revisar. Ah, por cierto, nada más para que tengan una idea más clara aquí. Después de Sprint no tuve tiempo de prepararles esto y aparte tuve que estuve de vacaciones, pero mi intención es tener esto preparado ya para finales de año. Y si no para finales de año, definitivamente para el principio del año entrante. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear una página de políticas, tener un registro de esa página en Crossmark, hacer también ajustes necesarios en los XML, que el botón Crossmark esté disponible en el HTML y en los PDFs. ¿Qué más? Y también asegurarnos que para cualquier otra cosa, por ejemplo, si él o recibe un HTML en formato LPublic Schema, que está basado en Yatis, y debemos asegurarnos de que en los XML
que ese texto sea el origen del XML que le enviaremos a Crossref. Y en ese XML es necesario que tengamos todos los metadatos necesarios porque si no, no podrá generar el XML que incluya Crossmark. Ese es el final de mi presentación y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muy buen proyecto. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es ofrecer el siguiente proyecto. Y tenemos aquí a Jax Bogle que va a presentar para su equipo. Él nos va a hablar de la pérdida de vínculos en escala. Shazak, comparte tu pantalla. Seguro que sí. Hola a todos. Pueden ver mi pantalla y a mí. Excelente. Muy bien. Hola a todos. Soy Jacobo y soy candidato a doctorado en ciencia de bibliotecaria y también en la Universidad de Missouri. Y también voy a presentar con Heitor Diniz Teixeira, quien es también estudiante de doctorado en la Universidad de Sao Paulo. Y hoy hablaremos sobre el análisis del deterioro de referencias a gran escala. Y bien, ¿qué es reference rots o el deterioro de referencias? Usualmente lo vemos como enlaces rotos o como el error 404 y lo que es en este caso es lo que pasa en la literatura en las revistas académicas. Esta es la continuación de un proyecto previo de investigación en el que analizábamos el acceso a las citas de sitios web en Digital Humanities Quarterly y estábamos revisando manualmente cada cita y eso incluía el enlace y la referencia, así que teníamos que pulsar en cada enlace y usábamos eso para clasificar el estado del enlace usando taxonomía. Así que estos datos nos ayudan a comprender el estado de la integridad de la literatura en humanidades digitales. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve esto en un artículo en la sesión de obras, de citas de las obras. Y aquí podemos ver que esta referencia no tiene un enlace, así que nada más es resumido. El siguiente sí tiene un enlace de un DOI, así que pulsamos ese enlace para ver el estado de la página y luego lo ponemos en una de las siguientes 7 categorías. Estas son las categorías que utilizamos para clasificar el estado del enlace, en el que dos de las categorías, las primeras dos, corresponden a enlaces que sí funcionan correctamente, ya sea que sí existe la página exactamente como dice en el enlace o que el enlace haya sido redirigido pero a la misma página. Y luego hay 5 otras categorías que corresponden a enlaces que ya no funcionan correctamente. Así que puede ser para una gran variedad de problemas donde quizás seas redirigido, pero a otra página o la página ya no existe, ya sea el error 404 o sencillamente ya no está la página ahí o la página existe, pero cambió completamente o por diferentes motivos por el que ya no te lleve al enlace correcto. Entonces, estos son los resultados de ese estudio. Aquí pueden ver el año en el eje X y luego lo que son los enlaces, o la proporción de enlaces en el eje y aquí pueden ver cuáles no resultaron correctamente, que fue el 31% de los casos. Podemos ver una tendencia de que quizás enlaces que fueron citados en artículos más recientes son los de rojo son los que no funcionan, los de azul son los que sí funcionan. Así que vemos más azul en los artículos más recientes y entre más retrocedemos, veremos que los enlaces no están funcionando. Así que esta conclusión corroboró estudios previos indicando que sí existe el deterioro de enlaces y que esto incrementa con el curso del tiempo, lo cual presenta un problema y que eso continúa siendo
una amenaza continua a la literatura de las humanidades digitales. Aquí tenemos otra versión más detallada, pero me la voy a saltar por el momento. Así que el enfoque que utilizamos para los sprints de metadatos es que el problema con eh, el enfoque que presentamos fue que el análisis manual puede servir para pequeñas muestras, pero no funciona a gran escala. Entonces, particularmente cuando empezamos a analizar más de una revista, podemos ver metadatos incoherentes de los metadatos, también comportamiento complejo de redireccionamiento, perdón, y eso es lo que encontramos. Así que el objetivo para el sprint fue desarrollar un flujo de trabajo programático que pueda evaluar automáticamente el estado de los enlaces y que determine si la página a la que se redirige coincide con la referencia citada. Así que logramos progreso en el proceso, el cual dividimos en dos fases. La primera fase analiza qué es lo que pasa cuando pulsamos el enlace. Así que vemos el estado HTTP, del que hablaremos en un minuto, y también la disponibilidad del dominio base. Y la segunda fase es coincidencia del contenido para determinar si la página resuelta sí corresponde con la fuente citada. Entonces, tenemos nada más el texto de la cita para comparar la evidencia y la cita en el sitio web y buscamos pistas como el título, el creador o la organización e identificadores como el DOI y también el sitio o la estructura URL. Ahora le pasaré la palabra a Heitor para que hable de parte del trabajo que él hizo. Buenos días, ¿me pueden oír? Muy bien. Entonces, para ayudar con este análisis de hacer este trabajo con los enlaces a gran escala, creamos categorías en cuanto a la respuesta de cuál es el estado del HTTP. Y durante este análisis hemos tomado en consideración que hay quizás más categorías de las que podemos considerar, principalmente eh, porque quizás haya modificaciones que no hemos predecido en la redirección de esos enlaces o cuando somos redirigidos esos enlaces o cuando los enlaces no funcionan. Siguiente diapositiva, por favor. Así que aquí tenemos algunos casos o categorías que se presentan. Por ejemplo, aquí tenemos las claves de respuesta como las que vemos aquí. Y el siguiente paso sería para ayudar con los códigos del programa y para usar esto conjuntamente con la API de Crossref para hacer un análisis automatizado. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí tenemos 10 categorías, pero esto quizás cambie en el futuro cercano. Siguiente diapositiva. Y bien, pues, ¿qué progreso hemos logrado? En la segunda fase, este, la idea es tomar un artículo, ponerlo en la API de Crossref y extraer los datos de la cita que la mayoría de las veces se encuentra en los datos de referencia. Este es un ejemplo de una búsqueda en la que hemos estado trabajando, donde el 5 y el 6 ambos corresponden a referencias que se encuentran dentro de un registro de Crossref mediante el API. Y aquí podemos ver algunos retos que nos hemos encontrado. El 5 en este ejemplo
nos indica que la cita es un poquito más desorganizada en su construcción comparado al número 6 que está más estructurado, tiene más estructura, tiene un DOI, así que aquí podríamos extraer un enlace para este artículo de forma relativamente fácil, a diferencia del número 5 donde tenemos que hacer un desglose para poder extraer el enlace. Aquí sería para thekeepers.org y aquí les mostramos esos retos que estamos enfrentando en esto. Y bien, la idea es que una vez que tengamos el enlace y podamos acceder a él, lo usemos para crear dos puntuaciones. Uno que sería puntuación de confianza de las citas y nos diría la primera, cuál es la confianza o la fiabilidad de esa cita y su fuente, porque a veces hay citas que quizás han sido mal formateadas y de hecho no dan la información necesaria para ir a verificar la fuente y también deseamos crear una puntuación para para la fiabilidad de la página, o sea, qué tan confiados estamos de que la página es de la fuente citada, así que básicamente creamos esto para que corresponda con las 7 categorías. Por ejemplo, si se resolvió algo de forma correcta o incorrecta y si se mostraron los pasos que Heitor mostró. Y es en ese punto en el que nos encontramos en el desarrollo del concepto, de la prueba del concepto. Así que eso es todo lo que tenemos y no lo dijimos al principio, pero también gracias a todos los organizadores, a Luis, a Susan y a todo el resto del equipo de Crossref que ayudó a organizar el evento. Gracias a Isaac, a Jason y a Leandro que ha sido muy divertido hacer esto con ellos. Hemos podido lograr mucho, conocimos a muchas personas geniales. Muchísimas gracias por eso. Gracias a ambos. Qué trabajo tan interesante el suyo. El siguiente proyecto que tenemos va a ser el de, veamos. A ver, el siguiente proyecto es el de Juliana. ¿Lista para presentar? Perfecto. Por favor, preséntese. En realidad, yo soy la persona que importa, digo que empieza. Juliana se está preparando y me seguirá después. Exacto, Rafael, muchas gracias. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Parece que sí. ¿Y alcanzan a escucharme también? Muy bien. Nuestro proyecto lo hicimos Juliana, yo, Igor. Lo hicimos durante el sprint de metadatos aquí en Sao Paulo. Y se hizo combinando diálogos, tensiones, exigencias. Todo esto lo compartimos cuando empezamos a desarrollar estas conversaciones. Y la idea original, lo primero que notamos, lo primero fue que el proceso de, de depósito no es para un solo tipo de usuario. Tenemos personas técnicas, autores, editores, y cada uno con diferente grado de familiaridad el, eh, con los aspectos técnicos del XML. Hay muchas variación entre los niveles a través de OJS, el Web Deposit, muchos aspectos técnicos, pero no importa quién lo esté haciendo, cómo se esté haciendo ese depósito, cuando existe un depósito, lo importante es lo técnico de Crossref. Cómo se haga la entrega. La entrega tiene que manejar varios tipos de XML, entonces necesitamos que haya una sola interpretación. Y esa es el XML, la respuesta. Y muchas veces no es muy amigable. Por eso nos dimos cuenta que teníamos un problema que teníamos que enfrentar y resolver. Porque cuando hay un error en el depósito de
de OI, el usuario entonces recibe mensajes no claros y a veces muy técnicos. Entonces nos ayuda porque es una forma de identificar la lógica, la información que es muy válida, ¿verdad? Pero por parte del operador, de alguien que está tratando de visualizar en qué consiste el error, no nos da la suficiente información para tomar los pasos necesarios, correctos. Entonces aquí tenemos una imagen de una pantalla donde podemos ver un error que generó Crossref. Y en el mensaje vemos que el problema probablemente es que está duplicado algo en el registro de OI. Entonces, para entenderlo, hay que interpretar ese XML y ese DOI tiene que entender el error que fue. Por ejemplo, que fue registrado por el mismo sistema, si fue registrado por otro. ¿En qué problema es que existe? ¿En qué campo es que existe el problema? Todo se identifica dentro del XML. Entonces, nosotros pensamos que el problema se podría resolver de varias maneras, con varias soluciones. Entonces, ahora tengo aquí a las personas que les va a explicar cómo se resuelve. Igor, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias, Rafael, por esa introducción. Entonces, tomando en cuenta lo que mencionó Rafael, esa dificultad que puede tener el usuario para entender el mensaje de error de Crossref, de esa información, tratamos de enfocar la plantilla que nos permitiría darle al usuario más autonomía. Es decir, salir del mensaje que nada más nos habla del código XML y pasar a un mensaje más claro donde el usuario pueda identificar en qué consiste el error de depósito. Siguiente diapositiva, por favor, Juliana. Muy bien, entonces llevamos este modelo a Sprint. Y aquí hay mayor claridad en el mensaje. Y la razón real del error o del fallo, lo que queremos es que quede de una forma, en un mensaje más claro de entender, más humano. Por ejemplo, donde diga, pulsa aquí para que sepas posibilidades del error y posibles soluciones. Eso le daría al usuario una forma más amigable de interactuar. Y además enfocaría realmente la acción que se busca. O sea, no es solo indicar cuál es el problema, sino cuál es la posible solución. Aquí podemos ver en la siguiente pantalla eso precisamente. Entonces, para que la experiencia fuera más estandarizada, creamos esta plantilla, como lo que están viendo aquí, donde hay un encabezado, donde el usuario puede ver claramente un resumen del error, del diagnóstico, la notificación del error. Ahí pueden ver toda la información que permite que la interpretación del error sea mucho más fácil. Siguiente pantalla, por favor. Y al final llegamos al punto más estratégico, que es donde tenemos información dentro del contexto, como por ejemplo una guía donde podemos ver los detalles específicos de la revista y una especie de mapa en el cual se fundamenta todo con ese mapa, si se puede ver el documento desde Crossref para ver cómo se pueden dar soluciones en detalle. Y entonces con eso, el que publica puede corregir los problemas inmediatamente, presentar, por ejemplo, la resolución. Y entonces, en cuanto a la justificación de esa propuesta, y por lo más importante es sobre todo, y claro, sabemos que hay otros problemas que se podrían resolver, ¿verdad? Pero los principales son estos tres que les mencionamos aquí. Primero son que había mensajes genéricos que aparecían
Y esto es lo que se le aparecía a la persona que hacía el depósito. La idea ahí es ofrecer mensajes más claros. Y al tener eso, se lograría un impacto mejor para la resolución más inmediata del error y así evitar tener que volver a trabajar el mismo error. Con eso se reduce, no es necesario hacer ese reprocesamiento, se hace más rápido y hay menos costos. ¿Y cuál es el resultado? Pues ahorrar recursos. Y con eso uno puede predecir que esos problemas que Rafael nos mencionó anteriormente, habrá una justificación muy clara, muy congruente para una razón para ofrecer estos mensajes con mucha mayor claridad para las personas que hicieron el depósito. Se resuelve mucho más rápido. Ahora, el siguiente paso que pensamos ofrecer es que que el acceso sea más fácil, que los mensajes sean más amigables. Y durante Sprint, de hecho, se nos ocurrió una alternativa que es una casilla para que así la herramienta permita que haya una rápida respuesta de toda la información. Eso se puede implementar por parte o desde Crossref. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo. Por ejemplo, hay una propuesta de un chatbot, ¿verdad? Es un asistente de metadatos para ayudarnos a resolver el problema que se haya presentado. Y el otro punto importante a notar es que podría proporcionarse un botón en la página misma donde se hace el depósito en la página. Y esos detalles pueden proporcionarse, ingresarse. Puede proporcionarse un campo donde la persona ingresa las funciones tomando en cuenta esa primera página. Esa es otra opción. Y consideramos que eso puede ser un siguiente paso para nuestro proyecto. Y quiero agradecerle a todo el equipo que trabajó muy duro en este proyecto durante Sprint, a todo el equipo de Crossref y a todas las personas que están aquí presentes con nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, Rafael y Igor. Gracias por compartirnos su trabajo. Fascinante. La siguiente persona es Ana Claudia Rivero, Flavián, Cristina Roca, César, Carolina Costa Rodríguez de Lima. Y la presentación de ellos es la implementación de una segunda capa de chequeos de calidad de metadatos y validación. No sé quién va a compartir, pero adelante. Hola, hola Rosa. Hola a todos que nos estén viendo en esta presentación. Nuestro grupo lo formamos yo, Ana Claudia, también tenemos a Flaviane y también Carolina y también hablarán en un poco rato. Y la presentación se llama la implementación de una segunda capa de control de calidad de metadatos, que es la validación de la integridad. Y también va con el proyecto de Rafael, porque estamos hablando de fallas o errores que vemos cuando enviamos, hacemos un envío de XML en el sistema de Crossref. Y lo que pasa es que, como ya explicó Rafael, es que enviamos los metadatos, ¿verdad? Se los enviamos a Crossref y luego obtenemos un mensaje, recibimos un mensaje de error que en muchas ocasiones quizás sea algo difícil de entender porque es en XML y entonces es un mensaje más técnico, de hecho. Así que idealmente lo que deseamos hacer es intentar obtener mejores mensajes, si nos es posible, para reducir el número de fallas o errores que recibimos al mejorar los datos. Entonces, normalmente lo que pasa es que le enviamos todo al sistema en XML y si encontramos problemas, recibimos un mensaje de error.
Idealmente, debemos de abordar esos errores antes del envío para, de cierta manera, reducir el flujo de archivos que recibe el sistema de Crossref y con eso obtendríamos beneficios tanto para el usuario cuando envía o entrega artículos, pero también para Crossref, porque eso reduciría el consumo en su propio sistema. Así que realmente marcaría una gran diferencia si podemos lograr reducir los errores antes de que se haga la entrega o el envío, porque cuando entregamos un artículo y en ese punto nos encontramos con un problema, eso causa aún más problemas y también eso influye en el número de artículos que son entregados a Crossref, las demoras y también reduce el número de artículos porque para cuando se haga un análisis y de respuesta toma tiempo y también reduce errores. Ahora, cuando estamos hablando de validación del proyecto, y sabemos que hoy Crossref hace verificaciones de los metadatos y esta es una herramienta que se usa para refinar y asegurarnos de que no haya errores. Y sin embargo, es nada más se verifica la estructura de XML que se va a enviar. Sin embargo, este contenido que es entregado, hay que asegurarnos de que siga cierta estructura. Sin embargo, no verifica el contexto, no verifica el contenido en sí tampoco de los datos que son enviados en XML. Ahora, la verificación contextual se hace en el momento en que se entrega el artículo al sistema. Sin embargo, muchas veces hacemos una verificación de los metadatos y nos dice que el artículo está bien, pero cuando lo enviamos cuando lo presentamos para su publicación en el sistema, recibimos un mensaje de error. Así que intentamos en lo posible tener el objetivo de agregar una segunda capa. Eso lo llamamos una segunda capa para verificar cuáles son esos problemas contextuales de XML para poder evitar este problema y que se encuentra solo cuando enviamos o entregamos el artículo. Así que hemos creado este flujo para describir el proceso y cómo este funciona. Así que digamos que tenemos un artículo XML que cargamos, el cual luego pasa por la verificación de metadatos y que es muy importante, y luego pasa por una segunda capa de, digamos, control de calidad, y luego se deposita y una cosa es que ocurre el depósito, la otra es que ocurra un error. Si el depósito ocurre, el DOI es validado. Ahora, en el futuro, ambas capas serán una sola verificación, así que tendremos un solo punto de verificación en el que se verifiquen tanto la estructura como el contexto. Sin embargo, todavía estamos atascados porque todavía sigue siendo un proyecto, así que no se ha implementado completamente todavía y estamos haciendo lo posible por agregar esta segunda capa como algo que se haga ah, como algo separado de la verificación inicial, que es la verificación estructural. Entonces, la idea es reducir el tiempo que se pasen en la entrega, no solamente para reducir el tiempo de entrega de artículos, sino porque también quizás tenga que hacer varias entregas del mismo artículo para poder que éste sea perfectamente compatible con el sistema y también para reducir la latencia, como mencioné previamente. Luego también para poder acelerar la respuesta del depósito, para que sea mejor. Entonces, acelerar esto, lo que hará que sea una respuesta más eficiente. La otra cosa que abordamos con este proyecto es tratar de influir sobre los usuarios que presentan su artículo en XML para que obtengan mejores datos. O sea, hoy en día tenemos información que es mandatoria
y algunos componentes son opcionales, no mandatorios. Y en esos casos, esos datos que no son mandatorios también pueden ser útiles. Ah, Así que sería lindo que si el proyecto puede compartir ese tipo de información, eso sería genial, porque la idea es influenciar mediante esa segunda capa para ofrecer información que es importante en un artículo de acuerdo a pero haciéndolo llenando ciertos campos que antes no eran mandatorios sino opcionales. Y como mencioné previamente, a un artículo se considera válido en el aspecto estructural. Sin embargo, puede tener problemas de contextos y eso se ve cuando tratan de presentarlo al final. Ahora, Carol va a continuar con la presentación y explicar cómo fue que hemos diseñado este enfoque. Hola a todos, buenos días. Soy Caroline y soy bibliotecaria de referencias y participé en este estudio. Ahora no sé si pueda compartir mi pantalla. ¿Sí la ven? Veamos. Sí, sí la veíamos, pero ya no está siendo compartida. ¿Puedes volverla a compartir? Claro, voy a compartir mi presentación para continuar de esa manera. ¿Te parece? Muy bien, gracias. Un segundo. Y bien, pasando a lo siguiente. Pensamos en la segunda capa de acuerdo a los elementos de metadatos que Crossref ha hecho mandatorios para que sean partes de la estructura XML que va a ser depositada en la página y vamos a ver cuál es la calidad de los metadatos. Cuando repasamos esos metadatos, aparte de lo que es mandatorio, usamos aquellos que también se consideran importantes para mejorar la calidad de los metadatos en caso de revistas o artículos que sean presentados ante Crossref. Así que este es un resumen de esos metadatos que deseamos que sean parte de la primera verificación de los metadatos y también usaremos esa segunda capa. En la primera columna tenemos los metadatos en sí, en la segunda tenemos la fuente de validación y en la tercera tenemos la qué tan críticos sean, por ejemplo, si no existen, si fallaron eh, y, eh, y luego tendremos el mensaje esperado en Crossref. Y también queremos asegurarnos de que el envío no sea bloqueado, como ya dijeron a Claudia y Rafael, pero también acá hay más complejidad y comprensión porque nuestra propuesta también va a demostrar o va a mostrar un mensaje más accesible para que el usuario encuentre el error y sepa cómo corregirlo. Siguiente diapositiva. Entonces creamos un prototipo en la fase muy inicial de este proyecto con las nuevas funciones para así poder cargar aquí el documento en XML y podemos mostrar gracias. Y aquí tenemos un breve video que les presentaremos con el artículo generado, en XML y luego va a mostrar cómo se hace el análisis de la segunda capa. Luego presentaremos un reporte con el porcentaje de metadatos completados dentro del XML y también desarrollaremos 4 categorías que aquí se ven en rojo de los errores que es mandatorio corregir y algunos están en azul para los artículos que están, para los archivos que están bien, pero hemos hecho algunas alteraciones en el proyecto para quizás crear algunas claves de alerta de cosas que deben de corregirse antes de hacer la entrega. Pero eso sí que crearía una demora en el envío del archivo y se tendrá que seguir el proceso de validación en el que se
verifiquen esos reportes o se revisen los reportes que serán enviados por emails y también aquí nos ayudará a decidir qué es lo que hay que modificar. En este caso tenemos un informe que es muy claro en cuanto al tipo de correcciones que hay que hacerse. Y esta es una alerta que recibe el editor. Y también esa será una herramienta de capacitación porque en este caso se podrá ver claramente qué es lo que hay que modificar y también tendrá un impacto en la calidad y en la integridad de los metadatos. Y en este caso podemos ofrecer más metadatos y más rendición de cuentas en los metadatos y también determinará qué tan funcional es. Y es el estado actual de la propuesta. Gracias, Luis, a Hasa, a Ana y a todos los colegas que participaron en el sprint, porque tuve ahí la oportunidad de conocer a tantas personas tan interesantes y de hecho pudimos sentir la sinergia cada vez que nos reunimos. Muchas gracias. Muy lindas palabras. Gracias. De hecho, yo también agradezco la participación de todos ustedes. Ha sido maravilloso ver todos los resultados de estos sprints. Sé que nos hemos pasado de tiempo, así que nos queda todavía un proyecto más que lo va a presentar Fabiano Santana y es un refinador de metadatos de Crossref. Fabiano, si puedes compartir tu pantalla, sería genial. ¿Alcanzan a ver? Todavía no. Muy bien, entonces yo soy Fabiana Santana. Trabajamos con varias asociaciones para ayudarles a enfocar la ciencia misma y no todos el papeleo relacionado, ¿no? Entonces, antes de que comencemos, quería hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes así saben cuántos artículos han depositado ustedes a los que les faltan metadatos? Probablemente no muchas personas sabrían responderme eso. Entonces, ahorita Crossref nos posibilita el uso de muchas herramientas muy interesantes para revisar los metadatos, pero la verdad es que esa cantidad de datos para un publicador puede convertirse en una cosa que no pueden manejar porque es gigantesco, miles y miles de líneas de metadatos en los reportes. Y eso se convierte en un problema porque idealmente algún papel, algún artículo que tenga muchas citas, comparado con uno que no tiene muchos, es difícil encontrar los datos correspondientes y esto nos ayudaría a encontrarlos. A veces no podemos y entonces un editor se siente como paralizado, ya no sabe cómo proceder y nuestra idea es corregir todo eso para que el publicador tenga un proyecto que le permita a los editores rápidamente verificar y corregir si es necesario, en lugar de tener que estar revisando 17,000 renglones, ¿verdad?, de datos y saber dónde está el error, cómo lo corrijo. Además, tenemos una base abierta para que ustedes puedan cargar eso en su computadora y manejarlo desde ahí, ustedes correr sus propias revisiones. Y es una interfaz muy práctica donde pueden ver ustedes ahí mismo el informe y también van a recibir un informe con la información. Ahora, lo que sí hay que saber es que les pedimos que sean amables siempre con el personal, porque estamos haciendo pruebas, ¿verdad? Y veo que algunas personas están accesando mucho los servidores. Entonces, no queremos tener demasiadas personas accesando al mismo tiempo. Ok, entonces, quería yo compartirles esto, pero no sé si pueda yo compartirles el audio. ¿Escuchan? No. Muy bien. Entonces voy a enviarles mejor el enlace por el chat y explicarles cómo es que está funcionando. Básicamente, lo que estamos haciendo aquí
es que uno ingresa la información de ISSN, como estoy haciendo yo ahorita, y todos los datos que uno tiene de Crossref, los DOIs. Y entonces se va a encontrar toda la información y va a aparecer un orden de cómo va apareciendo. Y ustedes pueden ver toda la información aquí. Si pueden ustedes, si quieren ustedes ver con más detalle, pueden hacerle un clic al prefijo, al informe de prefijo, y ahí va a aparecer todos los ISSNs de esa revista y de todos los datos. También recibirán un email, va a estar en su buzón de entrada. Está ya disponible si ustedes quieren hacer ahorita, escanear ese código QR. Ahí está, pero también se los voy a mandar después. Bueno, de hecho, aquí está el código QR. Bueno, y esto que es básicamente queremos agradecerle a Crossref todo el trabajo que ellos hacen y toda la ayuda que nos dan y de la que dependemos para hacer publicaciones. Y espero que esta ya sea la experiencia también de los demás. Y yo y nosotros les agradeceríamos muchísimo que hagan la prueba con su ISSN usando este código QR que les ofrezco. Y tenemos también una especie de mapa de las opciones que estamos desarrollando y les damos la oportunidad de que nos den ideas que ustedes quisieran que desarrollemos. Y si tienen otras ideas, pueden escribirme a través de ese QR y también mandarme un correo directamente. Nuevamente, muchísimas gracias a Crossref por invitarnos, por tener esta conferencia y por conectarnos a todos. Muchas gracias, Fabiano. Fue excelente. Y veo que vas a compartirnos información por chat, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, pues esa ya fue la última sesión por el día de hoy, o el último proyecto más bien. Si ustedes desean seguir sus conversaciones con nosotros, ahí están las información a través de LinkedIn, Mastodon y Blue Sky. Y también únanse por nuestro forum. Ya está nuestro correo para que sigan en contacto. Y quizá les interese a ustedes suscribirse a nuestra newsletter. Tenemos una en inglés y una en español que se publica varias veces al año. Eso todo se encuentra en nuestra página web, en el área de miembros. Quiero agradecer muchísimo a todos los presentadores, a nuestra ayuda técnica que está ayudando a grabar y muchas gracias también a los intérpretes por permitirnos hacer esta presentación de manera multilingüe. En unos días les proporcionaremos ya la grabación. Muchísimas gracias y eso es todo por hoy. Cuídense. Hasta luego.